Dios le bendiga en esta noche a los hermanos que me ven por medio de estas redes sociales. Un saludo a nuestro hermano pastor Luis Espinosa. Aquí en esta noche voy a compartir un tema de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12, del versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en esta noche, gracias por tu grande amor, tu grande misericordia. En este momento yo te pido, Padre, que me ayude, Señor, a exponer este mensaje, tu palabra, te bosquejo, mi Dios. Que tú seas conmigo, Padre, y también por las personas que me han de ver, oh Dios, en esta noche, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, este tema le he puesto en esta noche, es el ruego de Pablo, como tema. Dice aquí la palabra de Dios: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo debo de presentar un cuerpo en sacrificio? ¿Cómo debe ser? Entonces, en primer lugar, vemos aquí a la luz de la palabra de Dios. Dice aquí que debemos presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Si en el Antiguo Testamento Israel presentaba sacrificio muerto de animales, claro que tenía que ser, primeramente debe estar vivo, pero ellos lo sacrificaban, le daban muerte para que sus pecados fueran, como se dice, perdonados, porque el sacerdote entraba una vez al año para presentar como ofrenda ante Dios y el pecado se ha borrado. Entonces, porque así dice la palabra de Dios en Levítico 23, versículo 18, dice la palabra de Dios. 23, 18 dice la palabra de Dios: junto con el pan ofreceréis 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de vacada y 2 carneros serán el holocausto para Jehová, además su ofrenda y su liberación, ofrenda de olor grato que se queme a Jehová. Entonces, así era en el Antiguo Testamento, que tenían que presentar un sacrificio, un animalito, podemos decir, como dice aquí, dice a la luz de la palabra de Dios, que tenían que presentar un cordero, aunque aquí dice el pan ofreceré 7 corderos de un año. 7, dice, debía ser 7 corderos de un año, sin defecto, y un becerro de la vacada. Tenían que presentarlo ante Dios. Ahora el apóstol Pablo está hablando a los romanos, a la iglesia de Roma, y le está diciendo que debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Vemos allí a la luz de la palabra de Dios. En ese tiempo debían morir un sacrificio, como se dice, un cordero. Debía de morir para que ese olor vaya delante de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos que presentar nuestro cuerpo, pero en sacrificio vivo.
Y cuando está hablando de un sacrificio vivo, está diciendo de una vida dedicada solo a Dios. Cuando hablamos de una vida dedicada solo a Dios, es cuando nosotros lo alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando le agradecemos a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo también lo dice en una de sus cartas, en 1 Corintios 6, 19, dice que nosotros somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. O sea que este cuerpo no es para la carne, no es para la fornicación, no es para el adulterio. Este cuerpo debemos nosotros presentarlo delante de Dios, vivo. Porque si Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue el Cordero que presentó vivo por todos nosotros y murió en la cruz del Calvario. Ahora nosotros también, nuestro cuerpo, debemos de presentarlo en sacrificio vivo. Y en segundo lugar, dice que el sacrificio vivo debe ser un sacrificio santo. Si los corderos en ese tiempo debían ser sin defecto, sin mancha, un becerro debe ser sin mancha, sin nada. Nosotros también como hijos de Dios tenemos que presentarlo delante de Dios santo. ¿Qué es santo? Es ser limpio, ser puro. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros debemos ser santos. Santo. Dice que una vez Juan Wesley pudo decir, una persona llena del Espíritu Santo de Dios es una persona, un cristiano debe ser santificado, debe ser santo por fuera y santo por dentro. Debe ser limpio por fuera y limpio por dentro. Dice, debe ser santo, apartado, puro, limpio. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice que debe ser, dice la palabra de Dios, debe ser santo. Y cuando uno presenta su ofrenda delante de Dios, nuestro cuerpo, al servicio de Dios, dice la palabra de Dios, que es vuestro verdadero culto. Mire, ese es el verdadero culto que Dios quiere. Entonces Pablo le dice, os ruego, le dice a los hermanos de Romanos, el ruego de Pablo en primer lugar, que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. En segundo lugar, versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo. Cuando la Biblia dice que no se deben conformar a este mundo. Dice ahí la palabra de Dios, no conforméis a este mundo. Usted sabe que es conformarse a este mundo. Bueno, ahí lo que está diciendo es a este siglo. O sea, hay muchas personas que se conforman solamente con ir a la iglesia. Solamente se conforman con irse y sentarse y escuchar el mensaje. Está bien, pero eso no solamente Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ir más allá todavía. Cuando dice no conforméis a este mundo, hay muchas personas que se conforman en ir al cine, en ver una película, escuchar música, ¿sí? Hacer un poco de deporte, vestirse a la moda, a la cultura donde viven, la moda y la cultura. Pablo le dice una de sus cartas en Romanos 13, 11 y 14, dice la palabra de Dios. Pablo le dice a los romanos, ahí mismo hacia adelante, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues ahora las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, amonestándonos, dice aquí, honestamente, no en glotonería y borrachera. Mire, ¿se da cuenta? Hay muchos cristianos que todavía se toman un vaso de trago, de cerveza, de vino, todavía, ¿sí? Todavía andan en contienda, dice ahí en el versículo, glotería, borrachera, lujuria, libertinaje. Dice en contienda y envidia, en el versículo 14, al contrario, vestido del Señor Jesucristo y no satisfacer de los deseos de la carne. Mucha gente, muchos hermanos todavía cristianos, todavía andan en los deseos de la carne, satisfaciendo sus deseos, lo que el cuerpo le pide, lo que le viene en su pensamiento, engordando, podemos decir, los deseos de la carne, todavía. Pero, amados hermanos, dice aquí la palabra de Dios, no conforméis a este mundo, a este siglo. Pero, ¿cuál es el llamado de Dios para la iglesia, para el verdadero cristiano? ¿Cuál? Dice, transformado. Hay que transformarse, ir cada día transformándose. Allí dice transformarse, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo así, cuando el cristiano busca cada día la presencia de Dios, cuando el cristiano busca el poder de Dios, de su Santo Espíritu, solamente así puede tener un pensamiento transformado. Pablo pide que permitamos que el Espíritu transforme nuestro pensamiento y nuestro corazón. Sabemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, porque Dios habita en nuestro corazón. Cuando Pablo le dice, ruego por la misericordia de Dios, le está suplicando, le dice, amados hermanos, por favor, preséntense ante Dios, porque ese es el verdadero culto que Dios quiere de su iglesia. En aquel tiempo era la iglesia de Roma, ahora es la iglesia de Jesucristo. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, renovaos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Le dice Pablo que ellos tienen que transformarse. Ellos tienen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo y santo. Solo así ellos podrán conocer, para que comprobéis cuál es la buena voluntad a Dios, porque solo así ellos podrán conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El cristiano no podrá conocer la voluntad de Dios si no presenta su vida ante Dios, si no lo presenta en adoración, en alabanza, en búsqueda, en oración, en ayuno. Solo el cristiano podrá conocer la voluntad de Dios cuando no se conforme solamente a este mundo, a este siglo. Nosotros como cristianos tenemos que mirar las cosas de arriba, porque somos de arriba, no somos de esta tierra, somos del reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, mi pregunta es en esta tarde, en esta noche, ¿cómo está presentando su cuerpo delante de Dios? ¿Para el pecado o para Cristo? ¿Cómo está presentando su cuerpo? ¿En sacrificio muerto o en sacrificio vivo? ¿Cómo lo está presentando? ¿Inmundo o santo? Amados amigos, amados hermanos,
Así dice la palabra de Dios. Dios espera de nosotros que tengamos un corazón limpio delante de Él. Solo así podremos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios me la bendiga y Dios lo guarde a todos mis hermanos. Amén.